Para muchos colombianos, el data crédito, la palabra como tal, genera bastante angustia, incertidumbre y hasta temor podría ser. ¿Por qué el data crédito para muchos se ha convertido en un dolor de cabeza y el temido reporte forma parte de esos riesgos en los que podemos estar? Pues para acompañar este tema, que es muy importante, compañeras, analizar cómo funciona en nuestro país puntualmente, y por eso hemos invitado a Mario Vargas. Él es el especialista en los temas de centrales de riesgo, quien nos acompaña en nuestro programa, a quien saludamos con la buena energía, Mario. Mario, buena energía, ¿cómo estás? Y a quien arrancamos preguntándole, para muchos que no saben o no tienen conocimiento, ¿qué es el data crédito y por qué la gente le tiene miedo, Mario? Bueno, data crédito es una central de riesgos. Las centrales de riesgos son básicamente bases de datos de información financiera en las cuales está depositada la información financiera y de comportamiento crediticio de todas las personas que de algún modo u otro están vinculadas con alguna empresa que preste servicios en el país. Entonces hay que partir de la base que casi todos estamos reportados en data crédito. Si tú tienes un celular en pospago, tienes reportes. Si tienes una cuenta de ahorros, tienes reportes. Si tienes un crédito para un carro, para un celular, para tu casa, tienes reportes. Entonces digamos que hay que partir de esa base y es que ahí estamos absolutamente todos. Es dependiendo de qué tan buen comportamiento se tenga pagando que el reporte sea positivo o negativo, porque lo dice muy bien Mario y es muy importante que en casa también lo tengamos presente, y es que reportar es como indicar que se está con algo vigente en cuanto a movimiento, pero no significa que sea un reporte negativo. ¿Estamos bien, Mario, entonces hasta ahí? Exactamente, hay reportes positivos y hay reportes negativos. Los reportes negativos se generan cuando la persona tiene algún incumplimiento en el pago de sus obligaciones, cuando no pagas a tiempo tu factura, cuando te cuelgas en los pagos de las cuotas con el banco, con la entidad crediticia. Y el resto de los reportes son reportes positivos que generan, digamos, que mejore tu calificación crediticia, y a través de eso las entidades que te van a consultar cuando tú quieres sacar un crédito o acceder a un servicio, pues te van a dar más oportunidades de poder participar. Mario, ¿y cuándo la entidad con la que tienes una deuda o tienes un servicio, en qué momento te reporta negativamente? ¿Cuando llevas cuánto tiempo sin pagar esa cuota que tenés que pagar mensual? Lo primero que hay que tener en cuenta es que para que una entidad pueda reportar tu información en las centrales de riesgos, bien sea en Datacrédito o en Cifin, tiene que contar con una autorización. Entonces el primer paso, cuando tú contratas el servicio, cuando tú solicitas el crédito, vas a firmar un formato, un formulario en el cual tú autorizas al operador de telefonía celular, por ejemplo, para que reporte tu comportamiento. Ahora, para responderte a la pregunta, operativamente los reportes las entidades los hacen todos los meses a final de mes. Eso quiere decir que si tú la cuota de este mes no la pagaste a tiempo y tuviste un día, 2 días, 3 días, 10 días de mora, el reporte correspondiente a tu comportamiento de ese mes va a generar efectivamente un comportamiento negativo, y cuando lo consultes pues va a decir que o no pagaste o que pagaste pero pagaste tarde. Bueno, Mario, yo quiero saber cuál es la diferencia entre mi data crédito y Cifin. ¿Tiene alguna congruencia o es diferente? El objetivo de las dos bases de datos es el mismo. Sin embargo, Cifin es la base de datos que maneja la información de las personas que son usuarias o que son clientes del sistema financiero, de los bancos, de las aseguradoras, de todas las entidades que participan en el mercado financiero y que son vigiladas por la Superintendencia Financiera. Mientras que en Data Crédito, además de esas entidades, están el resto de entidades, digamos, o de prestadores de servicios que funcionan pues en el mercado en el país. Y, por ejemplo, las telefonías móviles, ¿a cuál representan? Ellos te van a reportar en Data Crédito. En data crédito directamente, que creo que es un reporte muy común en Colombia. Y no sé ustedes televidentes la cantidad de preguntas que tienen a partir de un portal que, como lo decíamos al inicio, compañeras, se convierte en un dolor de cabeza para muchos, porque cada vez que uno quiere acceder a un crédito, pues hay una consulta, y a veces, Mario, que me encantaría analizar este tema, pues a veces tú decías como que yo firmo para que me reporten o no, pero igual uno, así se rehúse a firmar, lo van a reportar.
o cómo funciona ese pedacito, porque, o no sé si te entendí mal, decías como que cada vez que uno va a sacar un crédito o algo, entonces afirma o autoriza, pero si yo no lo autorizo, ¿por qué aparezco reportado? No, legalmente ninguna entidad te puede reportar en una central de riesgos si tú no has autorizado a que te reporten. Qué buena Asimismo, ninguna entidad puede consultar tu historial crediticio si tú antes no has autorizado la consulta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Simplemente que si tú rehusas a firmar la autorización para consulta y reporte, pues simplemente no te van a dar el plan de celular o no te van a dar el crédito. Digamos, son requisitos, o firmas todo y entras con nosotros, o si te rehusas a firmar alguna cosa, pues no. O sea que de alguna manera estamos obligados también. Casi que obligados, sí. Bueno, pero antes de continuar con las preguntas, Mario, nosotros nos fuimos a las calles a preguntarle a todos los caleños cómo les ha ido solicitando créditos o con sus créditos, y esto nos contaron. Es que mis abuelos en cuestiones de deuda siempre me enseñaron, y mis padres también, pague lo que debe y sabe lo que tiene. Por eso hay que pagar las cosas para ver uno con qué cuenta. No me han reportado nunca en Datacrédito, nunca he tenido ese inconveniente hasta el día de hoy. Tuve una mala experiencia con los celulares, en esa época era con Cel, creo, y yo lo cancelé. Después, como a los 10 o 15 años, vine a solicitar un crédito aquí y me apareció reportado. Me apareció reportado que me dan Datacrédito, que por mal pago, que por esto, que por lo otro. Y no, no me lo habían cancelado del total, ellos no sé qué hicieron. Y yo lo había cancelado y me jodieron el crédito. Datacrédito es de pronto algo que la gente confunde mucho, porque es simplemente una base de datos en donde hay un reporte de cómo se ha comportado la gente con su crédito. Y pues uno sabe cómo se ha comportado con el crédito, pero eso no tiene por qué depender de que tengas más créditos y te lo has vuelto a ganar, así estés reportado. Una ocasión fui a solicitar un crédito para un electrodoméstico y aparecía reportado en Datacrédito con 2.000 y pico de millones de pesos supuestamente en deuda. Y yo le dije, ¿cómo así? Si yo hubiera 2.000 millones y pico, yo no venía a hacer un crédito por un electrodoméstico que no llega ni al millón de pesos en esa época. Entonces me tocó ir a las centrales de riesgo y hacer unas peticiones, y hasta que me sacaron del sistema y pude solucionar el problema. Hasta el día de hoy figuro limpio. Tengo un reporte de una empresa que me aparece en Bogotá y yo de Bogotá no lo conozco sino por las noticias. Y me tocó básicamente pagar algo que no me he comido para poder que me sacaran de ese reporte. Entonces no es justo. Me alcancé en un crédito y ya después tenía que pagar 500, a los 15 días me atrasé y ya me cobraron 700, ya al mes me cobraron como 900 y ya no volví a pagar. Ya llevo unos 15, 16 años que le debo y no. Pues que yo le ayudé a mi hijo a sacar un celular y pues la verdad él tuvo un tiempo que quedó sin trabajo y no pudo pues terminar de pagarlo, debió la última cuota y pues ahí me quedé yo en Datacrédito. Bueno, pues los televidentes y la gente de Cali la tiene clara con ese tema tan importante, y yo sí quiero saber algo. Hace poco me meto yo a mi Datacrédito, me gusta mucho, cuando dice que 700 pesos debía yo en una entidad de telefonía móvil. ¿Paga? Yo como 700 pesos, ¿cómo así? Yo soy lo más cumplido en el mundo. Y me llega ¿eso a qué se debió? ¿Qué pasó ahí? No, digamos que si tú no pagas la totalidad del valor de tu cuota, la fuente de información, que en este caso es el operador de telefonía con el que tú tienes tu contrato, va a generar el reporte, pero la norma establece que para el caso o mejor dicho, que para el caso de deudas por ese tipo de sumas que son irrisorias, que no son representativas, no debe haber reportes negativos. Mario, las personas cuando están en Datacrédito tienen un reporte negativo, pues se hacen muchas preguntas, vamos saltando hacia ese lado, porque lo primero que uno se pregunta es, ¿quedé marcado? ¿Nunca más en la vida me van a prestar? Nadie me va a prestar, y voy a un caso específico, y es que en algunas oportunidades hay personas que están reportadas y hay entidades que dicen le prestamos a reportados. Entonces, ¿representa un sello de no le va a prestar nadie por mala paga, o sí puede tener la posibilidad de acceder a un crédito, por lo menos a una línea de celular?
Eso depende de las políticas de cada entidad, pero digamos que tener reportes negativos o tener vectores de comportamiento negativo en tu historial crediticio, así tú ya hayas pagado la deuda que tenías o la hayas puesto al día, pues sí puede llegar a generar un bloqueo para que tú puedas entrar en el mercado financiero o puedas acceder a un celular. Digamos que eso depende de cada entidad y hay entidades que dicen, bueno, yo le presto reportados, pero seguramente te van a pedir alguna garantía adicional. Ahora, el hecho de tener una deuda en mora y de tener algún reporte negativo no quiere decir que es una sanción de por vida, ¿sí? Existe una cosa que se llama el derecho al olvido y por eso la ley establece unos plazos o unos términos de caducidad de los datos negativos que dependen de cuánto tiempo estuviste en mora al momento en que pusiste esa deuda al día o la cancelaste. La regla general es que es básicamente el doble del tiempo que estuviste en mora siempre y cuando no supere 4 años. Es decir, si yo tuve una obligación que tuvo 60 días en mora y hoy la puse al día o hoy la cancelé, pues voy a estar reportado. Ese lunarcito en mi historial crediticio va a estar ahí durante 240 días. Ahora, si yo estuve 3 años en mora y hoy me llamaron de una casa de cobranza y me ofrecieron una promoción buenísima y hoy fui y pagué, ese comportamiento negativo va a estar reportado, como el doble serían 6 años, pues digamos que ya es un tiempo demasiado extenso, entonces ese lunarcito estaría reportado durante 4 años. Mario, pero eso depende el monto y también, depende el tiempo, también depende el monto, como en este caso que nos estaba contando Fer, que eran 300 pesos o 700 pesos, también está reportado, pero uno no se da cuenta porque uno no se imagina, pues uno dice, yo estoy al día, yo he pagado todo, pues 700, no todo el mundo es como Fer que va e ingresa a la página a mirar, aún creyendo que paga. También dependiendo el monto, ¿cambia el tiempo que estás reportado? No, la regla es basada en el tiempo y como te dije hace un rato, digamos, por deudas irrisorias no debe haber reportes negativos. Ahora, hay que tener en cuenta también, y todo el mundo debe saber esto, y es que antes de generar un reporte negativo en las centrales de riesgos, el operador de telefonía o el banco, digamos, la fuente de información, que así la llama la ley, tiene que enviarle a la persona, al titular de esa información, una notificación avisándole, diciéndole, Mario, mira, estás al día, no me pagaste la cuota de este mes o estás colgado tantos días, te doy 20 días, dentro de los próximos 20 días, si tú no te pones al día o si ya pagaste y yo no actualicé la información y no me mandas el soporte, pues ahí sí te reporto. E igual entonces, cuando vas a pedir un crédito y ese banco va y mira cómo estás tú en la central de riesgos y vea lo que debes son 700 pesos, pues creo que ahí podrías acceder a tu préstamo porque dicen pues son 700 pesos, ¿no? Sí, lo que te digo, digamos que depende de cada entidad, pues son deudas que son irrisorias y de nuevo, la regla lo que establece es que por una deuda de 700 pesos, de 300, de 500, de 1000, no debe haber reportes negativos. Yo quiero desviar un poquito del tema porque quiero preguntar una cosa que parece risible, pero no. ¿Quién se inventó eso? ¿Quién se inventó eso en el sentido de que a veces uno dice, a ver, hay personas que están reportadas en data crédito y tristemente no pueden acceder a créditos de vivienda, ni a créditos de vehículo, que es muy importante, y hay gente que no sabe que es más mala paga y le ofrecen créditos de todo lado y uno, bueno, una persona que por tema de desempleo, que ahora tocamos ese tema, o por situaciones que son adversas en la vida, pues no te eximen de atrasarte en una cuota y ya. ¿Quién se inventó eso y por qué y para qué? Más cuando yo te digo, en países europeos le prestan al perro, al gato, al garabato, en términos muy coloquiales. Digamos que la importancia es en que tan constante utilizas el crédito y vuelves y vas y vuelves, pero no es que tantas veces te has atrasado, no. Yo pienso que, antes de responderte la pregunta, yo pienso que nosotros tenemos un poco satanizado el tema de las centrales de riesgos. Pero es que por todo nos advierten con eso. Y por eso la idea siempre está reportado, sí, pero si yo he sido cumplido con mis pagos y estoy reportado ese reporte, antes es bueno para mí. Es más, hay muchas personas, y ese es un problema que tienen las personas jóvenes cuando están empezando su vida laboral y su vida crediticia, que si quieren pedir un teléfono o pedir un crédito, les dicen, no, es que tú no tienes historial crediticio, yo no te puedo prestar. ¿Cuál es el origen de las centrales de riesgos, finalmente? El origen de las bases de datos de operación crediticia, al menos en Colombia, es más o menos el inicio de los años 2000, y aquí están regulados desde el año 2008 con la ley 1266,
y como les expliqué al principio, son unas bases de datos que tienen por objeto consignar información de comportamiento de crediticio de todas las personas que están en el sistema, para crear un sistema en el cual las personas que tienen reportes positivos, hay un sistema de calificaciones de cartera que, digamos, da unos puntos y da un score, y en esa medida, entre más puntos tenga o mejor sea mi calificación crediticia, pues a más créditos pueda acceder o a créditos por mayor valor, y al mismo tiempo para garantizarle también a los bancos, a los prestadores de servicios, que van a mantener también su cartera sana, en el sentido en que si una persona va y tiene reportes constantes de malos hábitos de pago, pues decir, mire, yo a este señor no le presto, o yo a este señor no le vendo a crédito porque existe un riesgo alto de que me pueda quedar mal. Yo no estoy reportado, pero tengo muchas cosas por decirle porque quiero defender a la gente que está reportada de otra forma. Fer nos va a explicar algo que es muy importante también. Bueno, sí es importante acceder a esta vida crediticia, y si ustedes quieren saber esto, es muy fácil. Este tutorial les va a servir. En tu navegador escribes Data Crédito y le das clic. El segundo paso es registrarte si no tienes una cuenta en Data Crédito. El tercer paso es ingresar con tu número de cédula y contraseña. El cuarto paso es irte a la parte superior derecha, le das clic a tu perfil y te muestra tu historial crediticio. El quinto paso es que al momento de ingresar puedes ver las entidades con las que tienes o has tenido algún vínculo comercial. Das clic donde dice cuentas abiertas y podrás ver tus hábitos de pago con estas entidades. El sexto punto, cuando entras a alguno de los comercios te das cuenta cómo ha sido tu comportamiento financiero con esta entidad, donde te muestra si estás atrasado en pagos o por el contrario, si tienes reportes positivos. Pues muchas gracias a Fernanda porque nos explica de una manera bastante detallada cómo acceder a esta información a la que tenemos derecho claramente porque son nuestros datos los que están consignados ahí. Antes de recibir a Betty, que a esta hora nos acompaña en la línea a través del 518 40 98, yo le hago una pregunta a usted, que es experto en data crédito, a nuestro invitado. ¿No le parece que la gente de un tiempo para acá y basado en la cantidad de reportes que se tiene? Es que, miren, cerca del 70% de los colombianos está reportado allí. Y me río en el sentido de, a ver, ¿por qué los bancos no piensan que el negocio ilegal, aquel llamado gota a gota o los préstamos por fuera, que aun cuando tienen los intereses bastante altos, tienen gran parte del mercado, están tirándose en gran parte por el reporte aquel que por los mismos 700 pesos que tú dices, así sean 700 o 20 millones, te van a dejar reportado 3 años, 2 años, 4 años máximo? ¿No parece como ilógico entender que el sistema financiero puede verse afectado en algún momento por ese mismo reporte? Digamos que tú ahí tocas un tema que ya es más de política pública que de una política, digamos, particular de un banco o de una entidad. Y por eso gran parte de los gobiernos en los últimos años tratan de apuntarle a la bancarización del país y a crear políticas para que la gente no tenga que recurrir al gota a gota. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que tener en cuenta que la plata con la que negocian las entidades financieras, digamos, la plata que hoy te presta el banco para que tú compres tu carro es la plata que tiene depositado un ahorrador en una cuenta o en un CDT. Sí. Entonces, por eso este tipo de sistemas que no buscan otra cosa distinta a dar cierta garantía o dar herramientas o elementos de juicio a quien te va a prestar plata o a quien te va a prestar un servicio para poder medir si eres un cliente más o menos riesgoso. Ahora, hay una estadística muy interesante que tiene la Superintendencia Financiera en relación a los tipos de créditos que hay en Colombia y cuáles tienen cartera más sana que otros. Y coincidencialmente, los créditos que representan mejores índices de cartera o la gente que paga mejor es la gente que accede a los microcréditos, sí, que normalmente son personas de escasos recursos. Te pongo un ejemplo,
una persona que quiere montar un emprendimiento pequeño en su barrio de un carrito de perros calientes. Si va a un banco grande, común y corriente, muy seguramente no le van a prestar porque no va a tener, así tenga un historial crediticio bueno, no va a tener cómo demostrar la capacidad de pago o la capacidad de endeudamiento. Pero hay unas entidades que son enfocadas en este tema de microfinanzas o en el tema de microcréditos, que están enfocados a prestar para eso. Y esos créditos, que uno diría son los más riesgosos porque es la gente que demuestra menos capacidad de pago para poder atenderlos, son los que mejor son atendidos. Entonces, digamos que no es un tema de que sea justo o injusto. Si tú te fijas, con esa estadística te demuestro que a veces en los sectores que más pensaría uno que recurren al gota a gota, en realidad son los que mejor pagan. Pero pues también tener en cuenta que al final del día la plata que está circulando en los bancos es la plata que los mismos ahorradores están poniendo en custodia de las entidades, y pues ellas también tienen que tomar medidas para evitar que la plata que por un lado estoy yo ahorrando se me vaya por otro lado porque están prestándole a cualquier persona que no puede pagar. Están activos nuestros televidentes. Realmente con la cifra, el porcentaje cerca del 70% de los colombianos allí con reporte positivo o negativo, pues surgen muchas preguntas y por eso está con nosotros Betty, que hasta ahora nos acompaña a través del 518-4098. Bettycita, buena energía, y aquí está nuestro experto para que le pregunte lo que considere. Hola, Betty. Hola, Betty. Sí, aló, buenas. Hola, Bettycita. Buena energía para ti, Betty. ¿Cómo estás? Lo mismo para todos ustedes allá. Muy interesante su programa. Bettycita. Y muy a nuestro corte. Lo que necesitas preguntarle a nuestro invitado el día de hoy. Buenas tardes. Vea, lo que pasa es que nosotros sacamos un préstamo en Falabella. ¿Aló? Sí, sacaste un préstamo en un banco. Vamos. En Falabella, sí, señor. ¿Y cómo le parece que nosotros pagamos? Me dieron que 15 días nos daban el paz y salvo, a los 15 días fui y no me lo dieron. Ahora, mi compañero está enfermo y vamos a ver si lo pensionan, pero entonces el banco le dice que no porque estaba en data crédito. Ok. ¿Y quieres saber qué sucede con eso puntualmente? Yo creo que Es eso decir, es un tema más de derecho, ¿no? ¿pueden a uno no darle la pensión por estar reportado en data crédito? No, la verdad no. Digamos que De hecho, la pensión es intocable. Sí, la pensión es un derecho completamente independiente, y digamos que depende de cumplir los requisitos que la ley establece para que uno se pueda pensionar, de tener cierto número de semanas cotizadas o cierto número de ahorro en un fondo privado si uno está en un fondo privado, y adicional tener el requisito de la edad mínima para hombres o para mujeres según sea el caso. Entonces, pues no deberían negarle a uno el derecho a acceder a la pensión por estar... Es un caso puntual que ahora tendremos un abogado y seguramente con el abogado tocaremos este tema de por qué al compañero de Betty no se le entrega la pensión por un reporte en data crédito. Mario, hay unas deudas que muchos tienen y son las deudas de tránsito, de fotomultas, y ellas también entran a ser reportadas en las centrales de riesgo. Ha habido varios proyectos de ley que establecen la posibilidad de que por deudas con entidades públicas, por ese tipo de multas, haya reportes en centrales de riesgos, pero en este momento no hay reportes en data crédito por multas de tránsito. Digamos que la base de datos de multas de tránsito la maneja la Federación Nacional de Municipios a través de una cosa que se llama el CIMI. Uno entra a esa página de internet y con el número de cédula o con la placa del vehículo puede saber qué multas tiene o una persona o un vehículo, y adicionalmente las entidades estatales tienen como su propio data crédito que se llama el boletín o la base de datos de deudores morosos del Estado. Entonces ahí están reportadas todas las personas que tienen multas con entidades públicas por ese tipo de sanciones o por alguna sanción o multa de naturaleza administrativa, y eso funciona más o eso lo consultan más para efectos de acceder a cargos públicos. Exacto. Digamos, son bases de datos que están más enfocadas al sector público, de modo que si una persona quiere acceder a un cargo público y está reportado en el boletín de deudores del Estado, pues muy posiblemente no va a poder Pero la acceder. idea está en unificarlos, o sea, que todo en lo que uno pudiera tener deudas o créditos o algo se unifique en un solo lugar para que sea más fácil para todos verlos, me imagino. Pues eso sería lo ideal y lo más práctico, pero pues en este momento
tenemos información fragmentada en varias bases de datos, entonces hay que estar pendiente de todo. Mario, cuando uno consulta en el portal de Data Crédito, hay una pestañita que le entrega una puntuación, que es básicamente una calificación que se tiene a partir de qué. Y me gustaría mucho que habláramos de eso, porque a veces cuando una persona se acerca a pedir o a solicitar un crédito, le dicen, no, es que usted no tiene el puntaje suficiente, o no se haga consultar porque le bajan puntos. A veces la gente dice el score de Data Crédito o el puntaje, para que nos entiendan en casa, pues disminuye si usted hoy, digamos, fue a sacar una nevera a crédito. Entonces le ofrecieron de 4 bancos diferentes y usted se hizo consultar de los 4 bancos para ver cuál era más económico en cuanto al crédito. ¿Es verdad que ese puntaje va disminuyendo? ¿Cómo aumenta ese puntaje y para qué sirve? Bueno, el puntaje o el score crediticio, digamos, ayuda a tener, es un criterio para establecer una calificación de qué tan buen cliente soy yo, por decirlo así. Y entre más alto tenga yo el score, pues digamos que más fácil me van a dar el crédito o, por ejemplo, más fácil puedo yo acceder a créditos de mayor cuantía. ¿Así no gane lo suficiente? No, pues digamos que eso ya son otras variables que tiene en cuenta, por ejemplo, un banco. Yo puedo tener un score muy bueno, pero si mis ingresos no son lo suficientes para justificar que voy a tener el suficiente flujo de caja para poder atender la deuda, pues no me van a prestar. Ahora, volviendo al score y a las consultas. La consulta en centrales de riesgo, y así lo establece la ley expresamente, no afecta bajo ninguna circunstancia el score, pero sí queda una huella cuando el operador entra a revisar mi data crédito o mi historial crediticio en CIFIN, pues va a saber cuántas veces me han consultado. Y a pesar de que eso formalmente no afecte la calificación de cartera o no disminuya el score, pues hay entidades que tienen por política decir, hombre, este personaje tiene 10 consultas en los últimos 15 días, eso quiere decir que le han negado crédito en todas partes y está tocando todas las puertas posibles. Está desesperado buscando una Está desesperado a ver en dónde consigue plata, entonces ahí hay un indicador de riesgo. Y hay entidades que dicen, pues a personas que tienen demasiadas consultas en muy poco tiempo, yo mejor no les presto. Perfecto. Pues nos han quedado muchas cosas claras, ¿no, chicas? Y nos falta mucho por preguntar, pero ya se nos acabó el tiempo, Mario. Muchísimas gracias. Yo solo digo 3 cosas. La primera es que si es necesario estrictamente, métase a la deuda. Si no, ahorre y pague. Lo que pasa es que mi papá dice, la millonada del pobre es la deuda, porque uno cuando va a tener, por ejemplo, para comprarse con 140 millones de pesos un carro, le toca acudir a la deuda. Pero si en algún momento le toca, por favor, sea puntual. Pero venga que esto me da una pregunta y una última pregunta, y es que entre más créditos acceda, uno más fácil le dan crédito, o si uno nunca ha tenido un crédito, pero pues yo he pagado bien mi celular, bueno, no sé, el internet, todo, ¿me da más fácil un crédito? O si tengo más créditos, ¿me da más fácil un crédito? Ahí el análisis no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. Digamos, si yo me gano 100 millones de pesos al mes, compartime. Y con eso, ¡qué rico! ¡Ay, sí! Y con esos ingresos demuestro que puedo atender, no sé, 15 créditos al mismo tiempo, seguramente los voy a tener al mismo tiempo. Pero si estoy sobreendeudado, y cuando me revisan mi información, resulta que de esos 100 millones de pesos que recibo, se me van 95 en pagar deudas. Seguramente en el momento en que yo vaya a pedir un crédito adicional, pues me van a decir, no, la verdad no te presto porque no tienes suficiente capacidad de endeudamiento. ¿Sí? Entonces depende, todo depende. Exacto, ahí lo importante es, lo que decías tú hace un momento, digamos, de que las personas sepan y entiendan que el crédito es una herramienta maravillosa para poder acceder a cosas a las que uno normalmente no puede acceder. No todo el mundo tiene 100 y pico millones en el bolsillo para comprar un carro, o 400, 500, 600 para comprar una casa, ¿sí? Para eso está el crédito. Sí, pero no para comprar los últimos tenis. Bueno, cada quien verá en qué se endeuda, porque nosotros tampoco somos los dueños de la plata de la gente. Pero sí hay gente que se endeuda para comprar unos tenis o para comprar el celular más reciente y realmente lo necesitas, pero más allá, tienes la posibilidad de hacerlo. Es ¿qué quiero? ¿Qué puedo y para qué me alcanza? Conocer tu capacidad de endeudamiento. ¿Cuánto puedo pagar? Y lo que decías, buenísimo. Si te quieres comprar algo, ahorra y se lo compra al chinchín, que dicen. Totalmente. O consiga quien se lo gaste. Mario, muchísimas gracias. Mario, muchísimas gracias. Buena energía. Nosotros, bueno, ustedes ya vieron que nos estuvieron ampliando muy bien el panorama, pero ahora va a estar aquí con nosotros un abogado que nos va a hablar mucho más ya del tema legal. Volvemos en un segundito, nos vamos a un corto comercial y ya regresamos.